Hola, te invitamos a escuchar el programa Hablando con la Verdad, en donde a través de audiocápsulas abordamos distintos temas de interés general en la vida cristiana. Puedes escucharlas en línea o descargarlas sin costo alguno. Nuestro único fin es poder ayudarte y bendecir tu vida espiritual. Síguenos en nuestra página de Facebook, YouTube, Twitter y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Si yo le dijera a usted que le tengo buenas noticias, ya que alguien le ha pagado una multa de 3,000 pesos por exceso de velocidad, probablemente pensaría que estoy loco o que no tiene sentido eso para usted. Pero si yo le dijera que usted violó la ley de tránsito al exceder los límites de velocidad permitidos al pasar por una avenida en donde se permite ir a 60 kilómetros y usted pasó a más de 100, que la multa asciende a 3,000 pesos, pero que alguien ya pagó por usted, entonces sí se convierte en buenas noticias. ¿Se da cuenta que cuando alguien le dice primero lo que usted ha hecho y violado, cobra sentido las buenas nuevas? Si yo no le aclaro la violación de la ley que usted cometió, se convierte en una locura, una tontería, una ofensa para usted. Pero cuando se le clarifica que usted ha violado la ley, entonces la buena noticia se convierte en una verdadera buena noticia. De la misma manera, si yo le dijera a usted que Cristo Jesús murió por usted en la cruz por sus pecados, se convierte en locura, porque no tiene sentido. Es una ofensa, porque le estoy llamando a usted pecador, ya que usted considera que hay personas peores que usted. Pero si yo le digo a usted que usted ha transgredido la ley de Dios al desobedecer sus leyes y de manera precisa le explico cómo lo ha hecho, las cosas serían muy distintas. Verá, Dios ha dejado leyes en la tierra, de la misma manera como existen leyes que rigen nuestra vida y que al violarlas hay consecuencias. Si yo le preguntara si conoce usted los 10 mandamientos, probablemente me diría que sí. ¿Podría nombrarlos? Bueno, parece que no son muy conocidos. Se los leeré. Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen de ninguna cosa creada en los cielos ni en la tierra. 3. No tomarás el nombre del Señor en vano. 4. Guardarás el día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No adulterarás. 8. No robarás. 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Si yo le preguntara, ¿cuántos de ellos ha cumplido cabalmente? Bueno, veamos cada uno de ellos. El primero, Dios quiere ser solamente el centro de su vida. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 5, dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No habrá nadie más. Le pregunto, ¿existe alguien más en su vida que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios? Si usted afirma que sí, entonces ha violado el primer mandamiento. Número 2. No necesariamente tenemos que adorar ídolos de piedra, sino todo aquello a lo que le rendimos apego y atención como una deidad. Puede ser el dinero, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, nuestra esposa, nuestra familia, etc. También puede ser que usted se haya creado en su mente su propio Dios, un Dios que no le condena, que no va a mandar a nadie al infierno, que es todo amor y que le permite hacer lo que usted quiera, un Dios que tolera su pecado. Si usted reconoce que en su vida tiene ídolos, entonces usted ha roto el segundo mandamiento. Número 3. ¿Cuántas veces se ha dirigido o ha culpado a Dios por situaciones que nada tiene que ver él con ello y lo ha ofendido? ¿O cuántas veces ha jurado tomando su nombre en vano? De ser así, usted ha roto el tercer mandamiento. 4. Cuando habla de guardar el día de reposo, está dejando en claro que un día sería para honrarlo. ¿Lo honra usted en un día específico? Si usted contesta que sí, qué bueno. Y si no, entonces usted ha roto el cuarto mandamiento. 5. ¿Honra a su padre y a su madre? 6. Si se nos pregunta que hemos matado a alguien, la respuesta inmediata sería no, jamás. Pensaríamos que este mandamiento sí lo hemos guardado, pero si leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22, el Señor Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ha ofendido a su prójimo?
entonces usted ha violado el sexto mandamiento. 7. ¿Ha cometido adulterio? Pues bien, el Señor Jesús también lo dejó muy en claro en Mateo capítulo 5 versos 27 y 28. Y dijo: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si usted es hombre y ha mirado a una mujer para codiciarla en su corazón, entonces ha adulterado y ha roto el séptimo mandamiento. 8. De la misma manera, cuando se nos pregunta si hemos robado, la respuesta inmediata es no. Pero el robo no solamente es en grandes cantidades o en casos muy graves. ¿Usted ha robado tal vez algún chicle, algo pequeño, fruta en el supermercado? Eso es robo. Usted ha roto el octavo mandamiento. 9. ¿Ha hablado de su prójimo con falsedad? Entonces usted ha roto el noveno mandamiento. ¿Ha codiciado la casa de su vecino, su mujer, su auto, etcétera? Usted ha roto el décimo mandamiento. Si usted pregunta si esto es una broma, la respuesta es no. Si usted ha roto algún mandamiento, usted ha violado la ley de Dios y por lo tanto es culpable del juicio de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 19 dice: ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. La función de la ley de Dios se dio para acabar con las excusas del hombre y terminar con sus justificaciones al decir que es mejor que los demás o que no es tan mala persona. Y no solamente deja en claro eso, sino que además deja al mundo entero bajo el juicio. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice: porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. En pocas palabras, la ley nos muestra lo que es el pecado. En 1 de Juan capítulo 3, verso 4, nos dice que el pecado es violar la ley de Dios. El que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Y también en Romanos capítulo 7, verso 7 dice: ¿eso significa que la ley es el pecado? Claro que no. La ley era la única manera de saber qué es el pecado. Por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece, pero la ley decía: no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando lo entendí. El apóstol Pablo dice que él no sabía lo que era el pecado hasta que la ley se lo dijo. En Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley era nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para ser justificados por la fe en su sangre. La ley nos ayuda, nos muestra sin esperanza. La ley no nos justifica, nos deja culpables ante un santo y justo Dios. No podemos ser salvos por la ley o por obras. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. La ley nos muestra lo sucio y lo corrupto que somos y que desesperadamente necesitamos ser limpiados por Dios. Hay muchas personas que prometen que tener a Jesús va a mejorar tu vida, que Él te va a dar gozo, paz, alegría, riqueza, salud, bienestar. Pero lo que en realidad va a suceder es que recibirá burlas, rechazo de los demás a su alrededor. Eso sin contar la amargura que sentirá con aquellos que le dieron las buenas nuevas, ya que ahora se encuentra peor que como estaba antes, porque le dio a Jesús la oportunidad y lo único que recibió fue desilusión. La Biblia nos dice que Dios ve las cosas de otra manera. Dios está interesado no en darle riqueza y salud y prosperidad. Dios está interesado en algo mucho más allá que solamente satisfacer sus necesidades físicas o materiales. Déjenme ilustrarlo. Hay dos personas que van a tomar un avión. Al primero le dicen que para mejorar su vuelo debe de ponerse un paracaídas. Al entrar y sentarse en su asiento se da cuenta que es incómodo estar sentado y tener el paracaídas a la vez. Y resulta que los pasajeros que están en el avión se burlan de él por tener puesto el paracaídas. Después de un rato de burlas y risas, se quita el paracaídas y lo tira al suelo. No quiere saber nada de él. Amargura y frustración han llenado su corazón. Desilusión para aquellos que le dijeron que iba a mejorar su vuelo. Pasará mucho tiempo para que se ponga un paracaídas otra vez. Al segundo pasajero le dicen que debe de ponerse el paracaídas porque en cualquier momento puede caer a miles de pies de altura. Su actitud es segura, firme, sabiendo que no importa lo incómodo que sea estar sentado con él en la espalda. Sabe y entiende lo terrible que puede ser brincar del avión sin él. Ahora, analicemos los motivos de ambos pasajeros. El primero se puso el paracaídas solo para mejorar su vuelo. El resultado de su experiencia fue que solo fue humillado por los otros pasajeros y de alguna manera se llenó de amargura con aquellos que le dieron el paracaídas.
El segundo, se puso el paracaídas para escapar del salto inminente. El claro entendimiento y conocimiento de lo que podría pasar si no lo tuviera puesto. Y por ese conocimiento tenía arraigado en su corazón paz y alegría, sabiendo que está a salvo de una muerte segura. Y este mismo conocimiento le permite recibir las burlas de otros pasajeros y una gratitud para aquellos que le dieron el paracaídas sabiendo que éste le puede salvar. Sucede lo mismo. En lugar de decirle que Jesús va a mejorar su vuelo, debemos de decirles que tarde que temprano el avión puede caer y que van a tener que saltar del avión. ¿A qué me refiero con esto? Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona entiende que ha roto las leyes de Dios y que lo único que le separa es el juicio, correrá al Salvador, esperando poder ser librado de la ira venidera, la cual Dios ordena a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. En Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque un día juzgará al mundo con justicia. No tiene nada que ver con la felicidad, sino con justicia. No importa lo feliz o no que sea una persona. Sin la justicia de Cristo, perecerá en el día del juicio. Proverbios capítulo 11, verso 4 dice: en el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Usted puede tener muchas cosas materiales, riquezas, pero eso de nada le servirá cuando sus pecados sean expuestos delante del trono de Dios. Ahora, la paz y gozo son el fruto de su salvación, pero no es correcto usarlos como una carnada para la salvación. No se trata de andar por la calle condenando gente, porque la gente ya ha sido condenada por ellos mismos. Eso lo dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La justicia de Cristo es la única que nos puede salvar. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos y sin esperanza en este mundo. Él proveyó a alguien que pudiera librarnos del pecado, ya que nosotros éramos incapaces. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Romanos 5:6 dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Él llevó en sí mismo los pecados de la humanidad. En Isaías 53, versos del 3 al 7 dice: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores, conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad, Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno tomó su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero o como cuando una oveja guarda silencio ante los que lo trasquilan. En 1 de Juan capítulo 2, versos 1 y 2 dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo, el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. En 1 de Pedro capítulo 2, versos 24 y 25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas. También el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 18 de su primera carta, dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo ha hecho lo imposible. La única forma de poder vivir libre y recibir misericordia y paz es admitiendo que eres un pecador. Entonces, Dios nos perdona y promete darnos una nueva vida. Esta es la condición que Dios le da al hombre. A lo largo de la historia, Dios ha tratado de mostrarle al hombre su error y su pecado.
De muchas maneras le ha demostrado su existencia y le llama a admitir que en sus fuerzas no puede lograr nada, y le extiende una promesa. En Isaías capítulo 1, verso 18, el Señor dice: vengan, arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15, el apóstol Pablo escribió: y a ustedes, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Isaías 55, verso 7, el profeta escribe: deje el pecador su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú reconoces y admites que eres un pecador, Dios promete darte una nueva vida, darte un nuevo corazón y perdonarte todos tus pecados. En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, nuevamente el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 9, el apóstol Pablo escribió: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo. Se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes, todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande. Él nos amó con un intenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. En San Juan capítulo 8, versos 31 y 32, el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y en el capítulo 3, versos 15 al 18, el Señor Jesús dijo: todo el que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, en el capítulo 11, versos del 13 al 20 dice: si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía,
aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Él ha venido para darnos una vida en abundancia, que no consiste en cosas materiales, sino espirituales. No se trata de repetir un rezo o una oración, sino de admitir en tu corazón que has ofendido a Dios y que la manera en la que hasta el día de hoy te has conducido no ha sido la correcta, que Él es el único, como ya lo leímos, que te puede perdonar, darte un nuevo corazón y una nueva vida. Habla con Dios, Él te oye. La gente piensa que si hablas con Él, Él no te oirá. Sin embargo, eso es una mentira. Si tú lo buscas, lo encontrarás. Orar es simplemente hablar con Dios. En el Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Jeremías 29:13 también dice, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. En el Salmo 86, verso 7, el salmista escribió, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. En el Salmo 18:6 también dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. El Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mateo capítulo 7, verso 7 dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, dirígete a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Y cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios les tendrá que hacer caso. No sean como ellos. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Si usted desea más información, le invitamos a que nos escriba, nos visite o nos llame. Nos dará mucho gusto poder platicar con usted. Nuestro fin no es el de contender o discutir sobre aspectos espirituales. Todo lo que usted leyó está tomado de la Biblia. Usted puede cotejar con la suya o con la que usted desee las escrituras mencionadas. Tampoco perseguimos ningún tipo de interés proselitista, sino que usted conozca lo que Dios dice sobre el hombre, el pecado y la salvación. Estamos para servirle. Muchas gracias. El Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Que Dios le bendiga y gracias por su atención. Días son